Bueno, eso más que todo es una conferencia, pero es que cuando uno tiene una inquietud o pregunta, puede preguntar, eso es la razón, porque y no es que yo tengo todas las respuestas tampoco, pero es que vamos a estar estudiando, mirando. Hasta el momento debería anotar todas estas cosas. En cada etapa, ustedes durante este curso, para que tiene un grado, tiene que coger y escribir un resumen o una pequeña tesis, de cada de estos periodos de tiempo. Bueno, vamos primero aquí y empezar a abrir nuestros pensamientos, porque vamos específicamente a la parte preadámico. Quiero preguntar, ¿existió algo antes de Adán? ¿Existió algo antes que Dios creó a Adán y Eva? Entonces, la mayoría de las personas, después de pensar que, pues claro, sí existió. Entonces uno vuelve y pregunta, ¿qué es lo que existió antes de Adán y Eva? Como yo tengo el micrófono, yo voy a estar contestando yo mismo mis preguntas. Ojalá que ustedes pudieran compartir en porque eso ahí es donde un profesor empieza a ver dónde están sus alumnos. Porque es una cosa de estudiar, pero es importante que ustedes vayan entendiendo, y eso es la ventaja de tener sus alumnos ahí uno con uno, donde el profesor puede estar estudiando. Bueno, primero vamos a, por supuesto, Dios. Dios existió antes de Adán y Eva, por supuesto, porque Dios es Dios. Dios es un ser eterno. Cuando hablamos de eterno, quiere decir que Él no tiene principio ni fin. Él siempre ha existido. Entonces Dios existió. También la Biblia nos da indicaciones que también existió ángeles. Bueno, algunos de los estudiantes tienen nombres de ángeles. Hay uno que está sentado aquí. Y aunque se vea como una angelita, de pronto es de uno de los ángeles que tenía cachos. Pero vamos a hablar después de ese. No, mentira. Dios, los ángeles, y por supuesto existió algo de la creación. Nosotros vamos también a estar viendo aquí en nosotros somos creacionistas, no creemos ni mu. Es una expresión de Colombia, no sé si ustedes en México pueden entender quiere decir que nosotros en cero creemos en evolución. Dios creó, Dios lo puso. Pero hay muchas teorías, hay muchas cosas que están allá hoy en día. Si usted va a bachillerato o desde el principio, ellos van enseñando de evolución. Nosotros vamos a estar dando a ustedes evidencias más que suficientes, también evidencias científicas, para dar a usted la base que la creación es la única respuesta que puede tener. Bueno, vamos a dar un breve aquí pausa de y quiero abrir aquí una cosa para que ustedes puedan entender, y más tarde vamos a ver ¿ok? Por alguna razón, la Biblia nos demuestra que Dios trabaja vamos a llamarlos 3 reinos, o 3 formas, 3 dimensiones, 3 cosas. Él trabaja en el reino intelectual, la parte que tiene de inteligencia. También hay un reino de material, física, cosas tocables que consiste de materia. Y también trabaja en la espiritual. Nosotros, cuando hablamos aquí de Dios, primero, nosotros, y eso es teología. En teología, cuando veamos, nosotros no
pretendemos de poner a Dios en uno de estos laboratorios para poner bajo de un microscopio y tratar a analizarlo. Pero la Biblia nos refleja y nos da suficientes cosas para que podamos entender de Él. Nosotros somos lo que se llama trinitarios. Now, de pronto algunos de ustedes son de una religión o unos pensamientos que no son de este. A mí no voy a entrar en polémica ni discusiones de este. Somos trinitarios, yo no disculpa de quiénes soy. Voy a estar presentando también las razones por las cuales que uno es así, pero no es la intención nuestra de ofender a alguien, sino que en nuestro seminario vamos a estar presentando de acuerdo de los principios que nosotros aceptamos como la fe y doctrina. Entonces somos trinitarios. ¿Cuántos dioses hay? Primero, antes de entrar, ¿cuántos dioses hay? Eso se puede. Ahí se dice hay uno. ¿Cuántos dioses hay? ¿Qué dice? Hay uno. ¿Solo uno? ¿Cuántos dioses hay? No. Es que ahí sí hay un Dios. Bueno, ¿usted nunca ha visto a alguien que lo coloca la plata como un Dios? Ahí cuando Moisés se estaba delante de Faraón, ¿recuerda? Y ahí cuando Moisés lo puso, él tenía, ¿cómo se llama? ¿Es de la vara? Él lo puso ahí en el piso, ¿y qué pasó? El vara se volvió a una culebra. Pero hay una diferencia. Los hechiceros, ellos lo hicieron, ¿qué? Lo mismo, la diferencia era, o sea que hay otros poderes allá. Entonces, cuando uno dice Dios, escucha bien, solo hay un Dios verdadero, calificado, pero existe otro. Yo lo he visto gente que lo ponga hasta su familia. Cualquier cosa que uno lo pone por encima del Dios verdadero, usted lo tiene como Dios. Yo he visto gente que ponga su familia. Se lo haga cualquier plata, poder. Hay algunos se adora la iglesia más de Dios. Dios es el único. El único verdadero es Dios omnipotente. Él es. Entonces, por eso digo, existe otro poderes, pero ahí sí vamos a ver de cuáles son los orígenes de ellos. Pero hay un solo Dios verdadero. Entonces, este Dios verdadero, nosotros sabemos que Él se funciona en estas diferentes etapas. No hay tres dioses, pero hay un Dios que se funciona en tres maneras. Entonces tenemos Dios el Padre, tenemos Dios el Hijo. Lo que pudiéramos ver, el Hijo vino, se compartió, se convivió con nosotros, estaba aquí en la tierra, hablaba, Él nos hablaba, se comunicó. Él estaba en carne y sangre y nosotros pudiéramos tocar y Él pudo sangrear porque se derramó su sangre para nosotros. La parte material que Él estaba, física, y la parte espiritual es el Espíritu Santo. Ya vuelve a decir, solo hay un Dios. Rapidito, eso sí, cuando hablamos de Dios, es recomendable que cuando ponemos estas cosas en la tablero, que usted va marcando y etcétera, vamos a hablar de la segunda parte aquí, Dios, entonces de ángeles. Y eso sí lo va a ayudar a ustedes para entender un poco mejor. Por cada uno de estos reinos, Dios colocó arcángeles. Hay 3 arcángeles que la Biblia menciona. Hay algunos que dicen que hay San Rafael o algo así. Eso sí, no. La Biblia nos habla de 3. Hay posibilidad que en otros estudios
o otros libros, algunas Biblias, creo que la Biblia católica tiene las apócrifas, entonces ahí en este puede aparecer otros ángeles por diferentes nombres, pero ahí en la Biblia que es aceptado por la gran comunidad cristiana, que no acepta los libros apócrifos, eso es otro estudio en la parte de la bibliología que usted va a ver, pero no entramos en este. Pero hay 3 arcángeles que la Biblia específicamente habla. Entonces, pregunto yo, ¿cuáles son? Entonces, naturalmente, yo voy a ayudar a ustedes porque se lo ve un gran 0 en la cara. Entonces, lo voy a preguntando. Cada vez que Dios quería informar al hombre acerca de algo, siempre lo mandó un arcángel. Por ejemplo, ¿quién fue el arcángel que apareció a la Virgen María? Gabriel, muy bien. Entonces, informar de la parte Gabriel. Gabriel es el arcángel que siempre nosotros veamos dando información, informando a la gente. Bueno, hay 2 arcángeles más. Tenemos Miguel y Luzbel. Muy bien. All right. Entonces, Miguel y Luzbel. Aquí es donde la gente olvida. Luzbel era un arcángel. Y no siempre era malo. Ahora sí ya nos conocemos como Lucifer. Antes, o sea que Luzbel era el nombre, creo, antes de su caída. En español ustedes tienen 2 nombres y Lucifer después. Pero miren, cada uno de estos arcángeles sí estaba en cargo de un reino. Eso se llama angiología. Bueno, tocaría mirar cómo deletrearlo. Bueno, yo ahorita en un momento vamos a hablar de porque ahí es donde se causa mucho dificultades. Pero yo quiero que ustedes entiendan este principio y por esa razón vamos a hablar brevemente del hombre. Que no, eso sí no pasó hasta aquí. O sea, el periodo preadámico, todo eso sucedió antes de la creación del hombre. Pero cuando hablamos de un hombre, así nosotros damos una oportunidad también de ver que nosotros también, si hablamos de Dios, dice, pero yo no entiendo la Trinidad. Bueno, pero mira a sí mismo. Por eso es que para ayudar a ti a entender la Trinidad, nosotros también somos trinitarios. Nosotros tenemos mente, ¿sí? Con la excepción de algunos. Pero, sí, tenemos cuerpo. Y también tenemos un alma o numos. No vamos a entrar en numos y psique, eso usted lo va a ver, esta diferencia en otros estudios. Pero mental, la mente es la parte que funciona para la parte de inteligencia. Tenemos inteligencia, tenemos un cuerpo y tenemos un alma o espíritu. La pregunta, eso es antropología. Entonces, si usted puede ver a sí mismo, la pregunta ¿es usted un cuerpo que tiene espíritu? ¿Es usted, preguntamos, es usted un espíritu que tiene cuerpo, o es usted un cuerpo que tiene espíritu? ¿O hay una diferencia o se importa?
La forma que usted contesta es la manera que también se puede afectar la forma que usted piensa o analiza. Entonces, en este también vamos a estar viendo los diferentes aspectos. Si usted fuera un cuerpo que tenía espíritu, entonces, ¿qué pasa cuando usted muere? Entonces dice, pero el espíritu va a estar con Dios. Bueno, claro, pero o más bien es usted no un espíritu que tiene cuerpo. Eso es lo que yo pienso. Yo vivo, eso es la casa donde yo vivo. Yo vivo en esta casa, este cuerpo. Yo, la verdadero yo, estoy aquí adentro. Y ahí es donde yo habito en ese momento, en este cuerpo. Pero yo soy un espíritu que vivo en un cuerpo. Y el cuerpo también tenemos un mente. A propósito, esta Trinidad se nos afecta. Y eso vamos a ver también en una forma u otra. Por ejemplo, ¿cuál es la ideal? Digamos, la primera posición en su Trinidad debería ser lo mejor de mejores. Su Trinidad debería ser primero, debería su espíritu, guiando su mente, y la mente guiando su cuerpo. Eso es lo mejor para un cristiano o por una persona. No puede ser sino un cristiano que lo pone en este. Primero el espíritu, dominando la mente, causando la mente y el cuerpo para hacer bien. Si eso es lo mejor, ¿cuál es el peor? El peor es el contrario, el cuerpo, en primer lugar. Todo para satisfacerse del cuerpo. Y luego, en segundo lugar, también su mente. Y en tercer lugar, su espíritu. Eso es el peor. Su Trinidad puede decir que durante un día usted puede estar, si usted está disgustado, no debería ser, pero a veces uno se lo pone bravo. Entonces, ¿qué está dominando qué? Ya si su cuerpo está ahí en mando, no debería estar. Entonces, siempre cuando usted tiene el correcto orden de su propia Trinidad, las cosas andan y marchan bien. Cuando usted descuadra esta Trinidad y lo pone en diferentes órdenes, ahí es cuando se empieza a tener dificultades tremendo. Bueno, pregunto de tiempo, ¿cómo voy de tiempo? Más o menos, ¿qué? ¿5, 10 minutos? Tengo 7 minutos, entonces por eso no quiero entrar a otras cosas que no puedo. Pero vamos a considerar este aspecto antes, ¿ok? Porque ahí es donde se nos va a dar un base fundamental. Entonces usted sí es un espíritu que vive dentro de su cuerpo. Y volvemos aquí ya de la cuestión de Dios. Entonces, tengo apenas pocos minutos, entonces no quiero entrar mucho de lo que vamos a empezar a destapar, porque ahí se empieza. Pero simplemente, para que dejar y ustedes con tiempo a la siguiente clase, para que se puede estar viendo, pregunto, ¿cuál es el origen del pecado? ¿Cuál es el origen del pecado? Now, la gran mayoría de las personas inmediatamente la primera respuesta que nos da es que el origen del pecado fue con Adán y Eva. Así se empezó el pecado para el hombre cuando ellos se cometió y comió de la fruto del bien y mal. Pero ya existió en la huerta el mal. Entonces, ¿de dónde se empezó el pecado?
Entonces la respuesta de por supuesto, es que ya existió cuando Dios creó a Adán y Eva algo que había pasado antes, que no estaba en correcto armonía con las cosas de Dios. Y eso, por supuesto, es la cuestión de Luzbel. Vamos a leer, tenemos 5 minutos, pero es que vamos a ir rapidito. Vamos al libro de Ezequiel. Ezequiel, vamos a leer capítulo 28 y empezando con el 11. Entonces, ahí sí, bueno. Aquí nosotros vamos a ver acerca de la rebelión de Luzbel y cómo él se dirigió su rebelión contra Dios. Y en la siguiente clase vamos a discutir cómo fue posible que Dios pudiera crear algo que pudiera ser O sea que Dios es malo. Entonces vamos a leer vamos a leer de la caída y eso sí es algo que yo quiero que ustedes vayan mirando mientras que tenemos la siguiente clase. Bueno, sigue. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, entona lamentaciones sobre el rey de Tiro, y dile: Así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo nombre de Dios. Allí estuviste, y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu intenso trato comercial, te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del nombre del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras de fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Muy bien, entonces en usted, la regla de interpretación, que eso no lo vimos, pero si no ha visto en las otras clases, para que uno se puede leer y entender, hay que saber quién habla. En este caso, quién está hablando ahí. Es un profeta, Ezequiel. Ahí se habla del rey de Tiro. Entonces, sin embargo, acerca de qué estaba hablando. No era ya en pocos minutos de lectura, uno inmediatamente se nota que no era propiamente el rey de Tiro en la cual que estaba refiriendo, sino más bien el arcángel Luzbel. Entonces, con vamos a cerrar nuestra clase y nosotros empezamos en la siguiente clase discutiendo y hablando acerca de la verdadero origen del pecado y por qué. Que Dios le bendiga y que le dé muchas bendiciones. Gracias.